Gracias, Cris, por darte el tiempo ahora en vacaciones, ¿no es cierto? Para poder realizar esta entrevista, más que una entrevista, una conversación sobre el tema de la educación superior pública, el poder contextualizar un poco históricamente que esta lucha por el acceso a una educación de calidad pública, incluyente, gratuita, no es de ahora, no es del 2020, no es un tema coyuntural, sino más bien histórico. Bueno, hablar de la educación superior en el país precisamente implica hablar sobre diferentes procesos de lucha que han tenido los estudiantes, los maestros, que han peleado por el acceso a la educación pública. Primero, como sabrán, la educación pública en el Ecuador surge recién a partir de la época republicana. La fundación de la primera universidad o de las primeras universidades en el Ecuador más bien proviene de una tradición religiosa. Es recién después de la Gran Colombia cuando por decreto se designa que se cree la Universidad Central de Quito en un primer momento. Ahí aparece la historia de la universidad pública como tal, que eso es importante destacar. Y a partir de ello es todavía una universidad elitista, digamos, hay sectores muy minoritarios que son parte de la universidad y sobre todo carreras con las que se abre filosofía, derecho, más adelante medicina, que son las pioneras de esa universidad pública que va acompañada también del desarrollo del proceso de educación en el mundo. De manera particular la tradición de la escuela norteamericana, ¿ya? Que es una escuela profesionalizante, va a llegar en el siglo XX con mucha fuerza. Esa escuela profesionalizante, es decir, van a la universidad aquellos que necesitan una profesión y por tanto esas luchas también implican que hay un gran sector de la sociedad que son de menos recursos económicos, que son los que van a buscar la universidad para tener una profesión. Antes la escuela de carácter francés era una escuela más de carácter filosófico, se estudiaba leyes, derecho, esa era una escuela o una universidad para las élites. A partir del siglo XX se masifica al ser una universidad profesionalizante y ahí van a ingresar muchos estudiantes de los sectores medios y de los sectores más bajos de las clases sociales que intentan acceder a la universidad. Y las luchas por el libre acceso a la universidad creo que son las determinantes, las que ocurren desde la fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y que va a tener su punto más alto en las jornadas de abril, cuando la universidad va adquiriendo un rol ya no solo peleando el libre ingreso, sino también de alguna manera peleando también por la situación social que vivía el país. Recordemos que ahí tenemos ya una Velasco Ibarra se declara dictador, cierra la universidad, etc. Hay una crítica precisamente a esa idea de universidad profesionalizante y en donde realmente el libre ingreso no se había conseguido si no había sido con lucha. La universidad es actor, ¿no? Es actora del devenir político en el país. Y bueno, en la década después del retorno a la democracia, tú tienes un discurso muy fuerte, ya desde la participación, de no volver a las dictaduras y donde los estudiantes están demandando una universidad que además de profesionalizarlos, también les dé un mínimo de conciencia social y política. Es la época en la cual se empieza a aplicar la reforma universitaria de Manuel Agustín Aguirre y en esa reforma universitaria precisamente se incluye en el pensum de la mayoría de carreras de las facultades de la universidad, se incluye materias que nos permita pensar el mundo, ¿ya? Y también que nos permita pensar la reproducción económica. Se dictan algunas materias en ese momento que es materialismo histórico, materialismo dialéctico y también se dictan problemas del mundo contemporáneo. Es decir, son materias que independientemente de la facultad en la que tú estabas, las recibía todo mundo. ¿Por qué? Por el objetivo de que no importa si tú estudias Derecho, Medicina, Ingeniería o Sociología, lo importante es que entiendas la dimensión sobre la cual se asienta cada campo determinado de estudio. Y luego viene ya la época del recorte muy fuerte, algunos hablan que el neoliberalismo en el país empezó ya en el 79, otros dirán que en el 84 con la presidencia de León Febres Cordero, o quizás dirán en el 92, sí, con la presidencia de Sixto Durán Ballén. Digamos que las reformas realmente neoliberales, e incluso algunos dicen que hasta con Rodrigo Borja, pero digamos que el paquete de reformas neoliberales sí llegó con Sixto Durán Ballén. Entre otros, la reducción del presupuesto a la educación es de los más
es de los más afectados en ese periodo. La educación estaba menos del 2% del PIB en la administración de Sixto Durán Ballén. Por eso hablamos de que ya es un gobierno de derecha, es un gobierno neoliberal. Y la universidad, por supuesto, tiene un presupuesto muy reducido. La universidad de los 90 es una universidad precaria, donde en algunas ocasiones no se pagaban los salarios de los profesores, no se pagaban los servicios básicos, podía llegar a una tarde a clases y no había luz, no había agua, no habían pagado los servicios, o no había teléfono, y realmente, o no habían profesores. Realmente tenías una condición bien precaria porque el presupuesto de la universidad era totalmente limitado. En este mismo periodo vemos que se crean, ¿ya?, muchos centros de educación superior. Ahora se me escapa el dato, capaz que luego le revisamos para cuando hagas. Me parece que son 55 centros se crean en este periodo del neoliberalismo. Desde la década del 80 hasta el 98 más o menos, tienes 55 entre institutos y universidades. Muchas de ellas luego, cuando viene el proceso de evaluación de las universidades, van a ser consideradas universidades de garaje, ¿ya?, y cerradas, ¿no?, porque se empieza a ver una oferta educativa producto del que la universidad era un caos. ¿Ya? Tener un título de la central estaba casi totalmente denigrado, entonces si tenías la posibilidad de estudiar en una universidad privada, pues las familias hacían un esfuerzo para que te vayas a una universidad privada. Y bueno, te gradúas en esa universidad pública y luego el conseguir trabajos también se vuelve muy costoso, hay una búsqueda muy fuerte de empleo porque hay otras universidades que empiezan a graduar a gente y le ofertan también bolsas de empleo, le dan beneficios, y eso sin duda va a precarizar la educación pública, la educación superior pública. Y luego viene el periodo que se denomina el periodo progresista, con la presidencia de Rafael Correa. A partir del 2007 empieza un proceso de reestructuración que llega a su punto más álgido, que es la Ley de Educación Superior, la LOES, y con esa ley pues se transforma totalmente la universidad. Entre otros, se asigna un presupuesto, la ley dice tanto debe asignarse para educación superior, lo cual beneficia para la construcción de infraestructura, para los concursos a los docentes. El salario de los docentes se vuelve un salario mucho más justo frente a lo que teníamos en el neoliberalismo. En el neoliberalismo la hora de docencia era $3.50 y luego ya tienes un incremento considerable del salario para el docente. Además, se puede invertir en investigación, se abre realmente con decisión política el tema de la vinculación con la sociedad y se establecen claramente los tres lineamientos: el ambiente académico, el lineamiento de vinculación con la sociedad y el de investigación. Son los tres elementos los que ahora deben caminar de la mano para lograr un verdadero proceso de formación en la universidad. Aunque sigue siendo esa universidad profesionalizante, realmente lo que ahora se busca es que tengamos una mejor condición en relación a entender la sociedad. No solamente es un tema de sacar un título, sino fundamentalmente entender que la universidad tiene que tener una participación con los sectores sociales, con los sectores menos favorecidos de nuestro país. Y además tiene que generar investigación, ¿ya? Es decir, hay que escribir, hay que formarse. Antes del neoliberalismo los profesores dictaban clases, con un título de licenciatura. Después se pone una obligatoriedad de que solamente puedas dictar clases con título de maestría y debemos llegar hasta un determinado momento en el cual también los docentes podamos contar con el título del doctorado, del PhD, más o menos hasta el 70% de la planta docente. Esa es la idea, ¿ya? La ley va a cambiar definitivamente el sistema de educación superior. Tiene otras cosas, por ejemplo el tema del cogobierno, que de manera particular yo no comparto, pero el cogobierno se elimina como tal, ya no hay una elección universal para los representantes que antes era la Junta de Facultad, ahora operan un representante para Consejo Directivo y un representante en Consejo de Carrera. No hay ya Junta de Facultad, se elimina el cogobierno, los decanos ahora ya no son elegidos en las facultades, son designados por el rector, y eso le ha quitado también a la universidad un cierto nivel o estado, digamos, de articulación política. Entonces prácticamente nos ha dejado a expensas de que el oportunismo pueda campear en la universidad, porque solo necesito quedarle bien al rector para tener un puesto directivo. Esa es la idea, ¿no?
cuando antes había realmente un proceso de cogobierno interesante. Una crítica a la LOES, posiblemente pueden haber más, yo les menciono uno, y es mi visión personal, ¿no?, sobre qué pasó con el cogobierno y por qué se eliminó totalmente del sistema universitario. Sin embargo, también la LOES tuvo del otro lado importantes avances. Uno fue estudiante, lo vivió esa universidad de los 90 y ve que ahora hay muchos cambios. Ya, precisamente aquí estamos en una infraestructura que, aunque el edificio es más viejo de ese periodo, muchos de los equipos, implementos que tenemos son resultado también de estos últimos años con los cuales se ha podido trabajar, ¿ya? Pero a partir del 2017 hay una reducción al presupuesto, ¿ya? Lo digo con énfasis, desde el 2017. Empieza a decaer el presupuesto de la universidad. Y ya la universidad, antes de la pandemia, en el 2019, partía con un déficit de 11 millones de dólares en su presupuesto general, ¿ya? Y la universidad, que partía con ese déficit, había tratado de negociar con el gobierno para que ese déficit sea más corto. El gobierno le había ofrecido que algo que le debe puede empezar a pagarle, que va a buscar cooperación, etc. ¿Ya? Fueron los primeros años en los cuales pensabas que el recorte, bueno, es este año, es producto de la crisis del 2015, etcétera, pero no va a ser algo duradero. Siguiente año, por forma del 2018, lo mismo. 19, lo mismo. La universidad ya con un déficit fuerte. Y entonces llega la pandemia y el presupuesto, que ya estaba reducido, se reduce más, es decir, llega casi a los 20 millones de dólares. Y eso implicó que prácticamente todo lo que antes se destinaba, sobre todo actividades de investigación y de vinculación con la sociedad, tengan que ser eliminados del presupuesto de ese primer año. Y también muchos de los trabajadores de contrato, sobre todo profesores, son despedidos de la universidad. Yo hablo del caso de la Universidad Central, me imagino que lo mismo ocurrió en otras universidades. Se cesan los contratos de los profesores que trabajaban bajo esa relación de dependencia, y eso hace que haya un ahorro, digamos, dentro del presupuesto general. ¿Cómo se logró eso? Porque en virtual pudieron poner 70 estudiantes en una misma aula. Entonces, en presencial tenía que ser 2 profesores para dictar a esos 70 estudiantes. En virtual, pues metan a los 70 en un solo curso y el asunto resuelto. La precarización del trabajo complejo. Nosotros nos empezamos a movilizar precisamente el 5 de mayo, fue la primera jornada de movilización que tuvimos después de que conocimos la propuesta de reforma presupuestaria que había planteado el Ejecutivo al Legislativo. Y entonces dijimos, tenemos que salir, tenemos que movilizarnos porque aquí está en riesgo la educación superior, ¿ya? La educación superior, que es nuestra fuente de trabajo, ¿ya? Pero también la educación superior como un discurso. Nosotros estamos peleando por una nueva educación en este país. Si peleamos por esa nueva educación, precisamente estamos haciendo acción política dentro de la universidad para que esa nueva educación realmente se vuelva una realidad. Y luego aparece un periodo complejo, ¿no? Es el COVID, hay una crisis sanitaria muy fuerte, todavía no hay vacunas, la gente en Guayaquil en ese momento se está muriendo en las calles, hay un contagio muy masivo y sobre todo no teníamos tanta información. No sabíamos si es que se podía contagiar porque nos viéramos, nos tocáramos. Las primeras jornadas de movilización salimos con guantes, trajes de bioseguridad, protectores, gorra, es decir, parecíamos medio astronautas ahí caminando por las calles marchando. Estamos ya antes de mayo, en abril. En abril, porque empezó en marzo, si no me equivoco, del 2020, el tema de la crisis sanitaria, COVID a nivel mundial. Y todos nos fuimos a las casas. En ese proceso, ¿no es cierto?, hay un plan contingente de poder llevar el aprendizaje de lo presencial a lo virtual. Algo que fue nuevo para todos y en algunos casos fue hasta depresivo por el tema de la tecnología. Pero además era un tema de, ya, hay una pandemia y comienza a haber una mayor inestabilidad a nivel laboral porque tienes incertidumbre, porque no te pagan, porque hay atrasos en los pagos. Y además porque hay incertidumbre, porque ya comenzaron de la empresa pública a mandar a distintos trabajadores de distintas empresas y decían que iban a tener que hacer recorte en el tema educativo público.
Todo eso lleva a finalmente, y eso para que nos cuentes, a reunirnos de forma virtual, porque además las formas de reunirse, de juntarse, comienzan a cambiar. Además con un tema de hacerlo de manera más prolija por un tema de Estado. Esa parte, cuéntanos, Cris. Bueno, en efecto, cuando nos fuimos a las casas, con la incertidumbre que eso representaba, creo que lo que primero queríamos era salvaguardar la vida a todos. Sin embargo, a las 2 semanas de encierro empezamos a escuchar en las noticias que habían trabajadores, trabajadoras que estaban siendo despedidos, primero de la empresa privada y luego también del sector público. Recuerdo una marcha de los trabajadores de la concentración deportiva de Pichincha, porque ellos fueron los primeros a los que les rescindieron el contrato. Incluso algunos que eran trabajadores que ya tenían varios años les anticiparon las jubilaciones. Eso fue el detonante, porque ya habíamos escuchado que varias empresas, Confiteca, no sé si recordarás, Confiteca ya despidió a la mitad de sus trabajadores y bueno, el sector privado lo hizo inmediatamente. Y empezamos a tener incertidumbre. Recuerdo en abril, estábamos en la casa y el gobierno empezó a moverse porque necesitaba recursos para enfrentar la pandemia. En Quito todavía no teníamos una crisis sanitaria muy fuerte, pero ya en Guayaquil los cadáveres empezaron a contarse, ¿no? Y nosotros ahí en este abril conocimos de la reforma presupuestaria que había enviado el presidente a la Asamblea Nacional con carácter urgente. Cuando un proyecto se envía así debe tratarse inmediatamente y ese día dijimos, oigan, tenemos que hacer algo. Estamos en las casas, pero hay que hacer algo. Siguiendo un poco la tradición de la acción colectiva desde las redes, dijimos, bueno, el único espacio que nos queda ahora son las redes. Y nos volcamos a las redes y organizamos un tuitazo. Todavía no teníamos ni mucha forma, pero dijimos, hay que hacer un tuitazo, la gente tiene que conocer qué está pasando con la proforma presupuestaria y de manera particular con la reducción del presupuesto de la universidad. Hicimos un tuitazo y fuimos tendencia. Inmediatamente nos replicaron. Fuimos tendencia, un tuitazo muy importante y se conoció prácticamente eso, el 30 de abril, un día antes del 1 de mayo, que fue el primer 1 de mayo en donde estuvimos encerrados, donde no hubo marcha, no hubo caravana, no hubo nada. Y entonces todo el mundo intentó demostrar su acción de protesta, de conmemoración por el 1 de mayo. Y nosotros ahí dijimos, bueno, tenemos que organizar algo y en efecto se organizó para el 5 de abril. Algo que siempre nos decían todos era, pero ¿cómo nos vamos a juntar? Es que no podíamos hacer más. Ya habíamos hecho el tuitazo, se podían seguir haciendo acciones de redes, pero decíamos, no, tenemos que demostrar que aquí estamos y que no vamos a dejar que el presupuesto se reduzca. Y nos convocamos. Se elaboró un afiche, me acuerdo, nos reunimos con varios profesores de la universidad y también con estudiantes. En ese momento se activó el colectivo de los estudiantes y ya con ellos empezamos a actuar. Y ese día, pues sí, llegaron bastantes sectores políticos también y nos juntamos ahí. Yo creo que estaríamos unas 2.000 personas más o menos en esa primera marcha que fue un 5 de mayo. Y logramos hacerlo, decíamos, con el lema de con todas las medidas de bioseguridad. Entonces teníamos alcohol que habíamos comprado para estar rociando a la gente. Insisto, no teníamos conocimiento de cómo se transmitía el COVID. Estábamos con guantes, con trajes de bioseguridad, mascarillas, visores. Realmente te veías y no te reconocías con el otro, ¿ya? Y la Plaza Indoamérica se llenó. Y al principio nos ubicamos 2 metros de distancia. No estábamos juntos, sino nos pusimos a 2 metros de distancia y la plaza quedó insuficiente porque llegó muchísima gente y llegaron gente que sí dijo, ya estoy cansada de todo lo que ha pasado en la pandemia. Ya llevábamos 1 mes y medio encerrados y estábamos indignados de todo lo que habíamos visto y de la ineficacia del gobierno de Lenín Moreno. Hicimos una marcha, dijimos, bueno, midamos un poco de fuerzas, bajamos hasta la Patria y regresamos, ¿ya? Con el compromiso de volver la siguiente semana. A la siguiente semana volvimos, tuvimos medios de comunicación, el doble de gente, una acción mucho más sostenida, llegaron artistas, se volvió una cosa súper interesante ya para la segunda vez y evidentemente el gobierno incluso empezó una campaña de desprestigio. La prensa empezó a publicar que los profesores teníamos casi unos sueldos dorados y que de qué nos estábamos quejando, si encima estábamos en la casa trabajando y ganando un sueldo. Esa fue la primera campaña de desprestigio que orquestaron los medios tradicionales de comunicación. Y luego, entre ellos El Expreso y El Universo,
Y luego nos fuimos a junio, seguimos peleando ahí, seguimos saliendo, luego salimos cada 15 días y le demandábamos al Estado una mayor participación en el tema y que dijera algo con respecto al presupuesto. ¿Cómo nos contestó? No nos pagó los sueldos. Primero se atrasó una semana, después se atrasó 15 días, después se atrasó un mes completo y después estuvimos a un día de que sean 2 meses sin salario. 2 meses que no cobramos, ¿ya? Decían que había una disposición más o menos de que los sueldos de la Universidad Central se paguen al final de todos los servidores públicos, porque en efecto a todo mundo les llegaba tarde el sueldo, pero a nosotros nos llegaba más tarde que al resto de servidores públicos. Pasamos así casi 6 meses en el que nuestro salario no nos llegó a tiempo. Ya para noviembre recién se estabilizó el tema del salario, allá nos pagaron puntual. Creo que en diciembre nos pagaron puntual, había mucha especulación de que no nos iban a pagar el 10º y empezó el recorte a la universidad también, ¿no? Como la universidad estaba cerrada, aducieron eso y les quitaron el presupuesto para investigación y para vinculación, que era un presupuesto que estaba ya predestinado antes de que llegue la pandemia. Y bueno, eso implicó que lleguen las fiestas, siguiente año, igual todavía con medidas de bioseguridad, sin vacuna, nos seguimos movilizando y estuvimos alertas del tema del presupuesto del año 2021 y resistimos hacia afuera y también yo podría decir resistimos hacia adentro, porque aquí hacia adentro tuvimos que capacitarnos como docentes, no somos profesores ni de distancia, no somos profesores de en línea, somos los profesores que llegábamos, dábamos nuestra clase, algunos utilizando ya herramientas tecnológicas, pero no estábamos para ser profesores de esa modalidad, que se llama educación remota de emergencia ahora, que fue improvisar la clase desde la casa con la computadora, conociendo las herramientas. Miren que nosotros tuvimos que capacitar a profesores que ni siquiera sabían hacer una llamada por Skype. Y tuvimos que capacitarles en Zoom, en Teams, en aula virtual. Organizamos procesos de capacitación muy importantes porque no íbamos a volver a clases y necesitábamos justificar el trabajo, así que nos metimos de eso, de que vamos a organizar cursos de capacitación y resistimos así también a la pandemia, con una mirada, con un objetivo concreto de tratar de ser mejores profesores. No, yo no puedo decir que somos o fuimos los mejores profesores en línea, por eso también hubo una decisión política en esta facultad de volver a las actividades presenciales, que no ha ocurrido en todas las facultades, y que también nos la peleamos, digo, aquí adentro, porque también tuvimos todos los demás que estaban cómodos en sus casas. Primero nos costó acostumbrarnos a la casa, a la educación virtual, y luego ahora nos costó salir de la casa, pero ya hay varios estudios en donde se devela el nivel de aprendizaje del estudiante en virtual. Hay un serio retroceso en las capacidades de aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles. Eso es así, fue la pandemia y ya no debemos satanizar el proceso, hay que ver qué hacemos y ya se tiene que superar, pero el gobierno eso ni se le pasó por aquí, ni a las autoridades, ni a nadie se le ocurrió que había que ponerse a pensar en eso. Y más bien empezaron la campaña de desprestigio. Así que fueron 2 años en los cuales nos movilizamos como frente, del 20 hasta septiembre del 2021 más o menos, en donde actuamos convocando a varias jornadas de movilización. Unas tuvimos incluso, nos sumamos a varias otras marchas que también se empezaron ya a organizar. Si se quiere, el frente fue la vanguardia de la movilización en ese momento, ya después otros sectores también salieron. Ya no tuvieron miedo, ¿ya? Quizás lo que hicimos nosotros fue no tener miedo, lanzarnos ese momento para defender primero lo que pensamos, para defender la educación pública, para defender el trabajo fundamentalmente y para decirle al gobierno, aquí estamos, aquí no somos sumisos y le vamos a decir al gobierno lo que pensamos y vamos a defender esto que consideramos nuestro horizonte y nuestro espíritu, que es el espíritu en la educación. Así que eso fue el frente, quizás el espacio de vanguardia, de quitarnos el miedo, de tratar de que todos salgamos adelante y podamos además hacer uso de nuestro derecho legítimo a la resistencia. Hay algo interesante que ha pasado en las anteriores entrevistas que se ha desarrollado con los compañeros y compañeras, es cuando yo pregunto
un poco qué pasó en esa parte más humana, ¿no es cierto? Cómo se vivió esa pandemia, y ya no necesariamente en el tema profesional, sino en el tema de humanidad. Y pues hay varias respuestas, pero todas similares en el sentido de no aterrizo en cómo finalmente me afectó como persona, como madre, como hija, como tía, etcétera, etcétera. Y eso lo notamos algo más marcado cuando tuvimos una conversación con Aquintia Moreno, ¿no es cierto? Y hablábamos del tema de lo que tú mencionaste, de cómo se vivió en Guayaquil, cómo se veía los videos, los clips, las transmisiones y demás de gente que literal estaba muerta en la calle, o de gente que literal les encontraban muertas en sus viviendas. Una desatención bárbara, pero otros compañeros decían, es que aún no terminamos, ¿no es cierto?, de digerir eso que pasó hace tan poco y donde se perdió tantas vidas, y además un tema de deshumanización que podíamos sentir por cómo nos vendían las cosas en los medios, o cómo estas plataformas como Netflix, ¿no es cierto?, de alguna manera nos está naturalizando un estado de muerte continua con estas películas y series del apocalipsis, que tenían la misma dimensión y temática de contagio. Entonces, era un tema de morbo, y era un tema de naturalización, y por eso era lo mejor que podías hacer si es que tienes la chance de quedarte en casa y no salir para nada. Salir una vez a hacer las compras y eso sería. Por eso nuevamente digo y te pregunto, al momento de ya estar en una reunión, ¿no es cierto?, y plantearnos decir sí, vamos a salir presencial y demás, ¿no se te pasó todo el tema de, sí, al igual que el compañero o compañera, que capaz tuvo todas las medidas, nos podemos estar contagiando y podemos ahí estar diciendo hasta luego? O, en tu caso, por ejemplo, tu mamá, tu papá. Tu mamá, si no me equivoco, es enfermera. No te dijo, ven, no seas irresponsable, quédate en la casa, tienes un hijo pequeño. A eso que es capaz mucho más íntimo, me refiero. Bueno, sí había un temor, ¿no? Pero creo que el temor es natural, tener miedo es normal, es condición humana. Pero el miedo y el temor no debe paralizarte nunca. Entonces tú dices, bueno, la opción que tienes aquí es salir porque no había otra forma de hacer presión. Ya las redes lo habíamos probado, ya habíamos probado otros mecanismos, producto de la pandemia también, de sociabilidad, de tratar de, incluso hicimos luego conferencias, unas charlas, también organizamos un ciclo de conferencias. Lo estábamos ensayando todos los medios posibles, todas las formas de lucha, digámoslo así. La parte legal también. También la parte legal, con la demanda de inconstitucionalidad de la reducción del presupuesto a la universidad. Y bueno, lo intentamos de todo, por supuesto. Sin embargo, sí había miedo, ¿no? Había miedo del contagio, sobre todo por la desinformación, porque si yo tenía la información que ahora tenemos todos de cómo se contagia el COVID, pues salíamos sin tanto temor. Sabemos que la mascarilla realmente fue efectiva, que no se transmitía porque te toque, ¿no? Pero si toco a alguien infectado y me toco la cara, sobre todo la parte nasal, me voy a contagiar, pero no me voy a contagiar porque te toque y ya. Entonces, generalmente teníamos eso, no por eso salíamos hasta con guantes. Teníamos desinformación, ¿ya? Y por supuesto que el resto de la gente que está en tu entorno te dicen, pero ¿por qué sales? ¿Qué va a pasar aquí en la casa? Seguramente no todos teníamos núcleos familiares reducidos, no había gente que vivía 8 o 10 estaban en la misma casa, o que vivían en casas donde había varios departamentos, y muchos así se contagiaron, todos. Porque la lógica comunitaria no es que se desapareció de la noche a la mañana. En nuestro caso sí estuvimos como más recluidos, no había tanto una lógica comunitaria, ni con quien podamos contagiar masivamente,
pero creo que sí hubo un tema de responsabilidad al usar todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, que era lo recomendado. ¿Ya? Obviamente tuvimos miedo, pero lo importante era que logramos como un poco vencer ese miedo y llevar a la acción política. Ahora, no es que todo el mundo tiene miedo y va a la acción política. También nosotros hemos tenido una trayectoria larga de acción política toda la vida, entonces no fue de cero decir vamos a salir a las calles. Igual la gente que salió, no todos iban así como nosotros, más bien había gente que estaba mucho más relajada, otros también súper cubiertos, pero luego nos fuimos dando cuenta que bueno, si no nos contagiamos al primero, no nos contagiamos al segundo, y nos andábamos sondeando, porque después de la marcha, te acordarás, luego decían, verán, de aquí deben contar 7 días, y todos contando 7 días, para ver si no nos contagiamos. Ya en esta marcha no me contagié, vamos a la siguiente. Por eso hacíamos cada 15 días las marchas, para saber si no nos contagiamos. Y el gobierno también trató de decir que por las marchas hay más contagios. Lo dijo en los medios y eso era mentira, porque en Quito todavía no llegó a su pico. El pico en Quito fue en agosto, justo cuando no convocamos a ninguna marcha, para que no nos dijeran que era porque habíamos estado convocando esas marchas en ese momento. Y bueno, condición humana siempre, el tema de los niños sí era complicado. Evidentemente había menos casos de niños. Yo tengo un niño de 6 años en el cual tuvimos, bueno, ahora tiene 6 años, en ese momento tenía 4. Y él prácticamente de vivir en una lógica de escuela comunitaria, que era en la que él estaba desde los 8 meses, llegó a encerrarse en la casa. Fue súper duro porque vivimos en una casa urbana, obviamente su escuela comunitaria tenía jardín, había animales, y de repente estar metido en 4 paredes pues nos desequilibró a todos y nos obligó a repensarnos nuestra propia visión también de la educación, ¿no? De cómo ahora tengo que pensar qué hacer con un niño de 4 años en la casa. Y no siempre hay respuestas, ¿no? Yo creo que ahí mi hijo vio toda la televisión que va a ver en la mitad de su vida, creo que la vio ahí, porque realmente ya no teníamos opción, ya que vea Netflix. Se volvió experto en Netflix, ahora que tú lo mencionas, porque ya no tienes qué más hacer con un niño donde ya todas las tareas posibles le puedes poner, pero llega un momento en el cual demanda atención, demanda que estés ahí, y luego evidentemente un niño tan pequeño te lleva al extremo, ¿no? Al límite. ¿Ya? Creo que tomamos un respiro ya cuando dormía. Sí es complejo, creo que también hay que hablar de ese tema de la educación en los niños, ¿no? Que fue un fenómeno, eso sí fue creo que peor que haber salido a las marchas sin protección. Es todavía muy complejo lo que ocurrió con los niños y su proceso de aprendizaje. Ya cuando volvieron a la fase presencial, ya fue cuando se logró abrir el semáforo. Recordarán que nos fuimos a semáforo amarillo y ya podíamos salir 3 días a la semana. Pues ahí sí nos cambió la vida, pudimos buscar apoyo, ayuda y pudimos contar a alguien que esté ahí, nos apoye con un niño que era todavía que estaba demandando atención y demás. Son los retos de la educación que la pandemia, que todavía no se ven, que se van a ver más adelante, porque hay un tema de sociabilidad, que los niños aprenden en sociabilidad, aprenden en comunidad, eso también está ampliamente estudiado. Los niños aprenden más así, ¿ya? Pero yo creo que todos aprendemos mientras estamos en grupo. Hasta los docentes, yo siento que este semestre que volvimos a la presencialidad, pues nos fue mucho mejor, mucho más lindo. Cris, ya viniendo a esta etapa mucho más contemporánea y reciente, dentro de este proceso de las leyes públicas en torno a la Ley Orgánica de Educación Superior, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, hace pocos meses ha planteado un proyecto de reforma a la LOES. En este proyecto ha planteado, dentro de los puntos que mandó, ¿no es cierto?, plantea como uno de los puntos la eliminación de la gratuidad en el nivel de propedéutico o nivelación, que es como el primer escalón para entrar o para seguir la carrera, cualquiera que ésta sea, en donde no están establecidos aranceles claros, sino va a estar a consideración de cada una de las instituciones. Este proyecto de reforma ya iría en contra de la Constitución del Ecuador, que justamente pues, fue dada a partir de este proceso de revolución ciudadana y demás, ¿no es cierto?, de la gratuidad hasta el tercer nivel.
¿Qué piensas tú de esto, de la mirada del Ejecutivo frente a esta posibilidad, ¿no es cierto?, que es la educación superior pública, de poder tener unas mejores condiciones materiales, de poder romper el techo de cristal además y de poder mirar el mundo de una forma crítica y reflexiva? A ver, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior fue otro de los puntales en la campaña del actual presidente. Recordarán ustedes que ahí dijo, va a reformar Ley de Comunicación, el segundo día de posesionado ya puso el proyecto de Ley de Comunicación, que va a reformar el tema de la LOES y que iba a reformar el tema productivo. Las tres leyes, ninguna ha pasado, ¿ya? La de Comunicación perdió su propuesta, la vetó. La de reforma tributaria pasó en una reforma económica primero, solo pasó la tributaria, y en la de educación superior está ahí, en la mesa, en esa comisión, y de ahí no ha salido todavía el debate del Pleno. Yo creo que eso va para... nos ha ayudado mucho el paro de junio de este año, porque si no esa ley iba a entrar, era la próxima que entraba después de la ley de comunicación. Y esa ley es una ley regresiva, eso hay que decirlo. Es una ley regresiva porque, entre otras, ya lo ha mencionado Stalin, el tema del precio, del valor que le van a poner al curso de nivelación, pero también pierde la universidad porque el Estado no tendrá la responsabilidad de asumir todo el presupuesto de la universidad. Abre la posibilidad de que la universidad busque fondos, si el Estado no le puede dar, que busque fondos y que no le esté pidiendo al Estado. Eso dicen otras palabras. Y eso es lo regresivo, porque el Estado tiene la obligatoriedad de la educación pública, ¿ya? Y esa obligatoriedad es la que se nos quieren eliminar. Para mí ese es el artículo más regresivo que tiene la nueva LOES, el más regresivo. Y luego tienes el tema del examen, que ya sin necesidad de LOES, porque él quería meterlo del examen, quería meterlo como en el mismo combo con la Ley Orgánica de Educación Superior, hizo una reforma porque no podía hacerlo de otra manera, una reforma constitucional, y va a eliminar el examen. A ver, el examen del global, porque el examen no lo puede eliminar porque tiene que ir a una consulta popular para eliminar alguna ley. Lo único que hace, encontraron ahí una maniobra legal de que ahora le dio a la universidad, a cada universidad que maneje su examen. Es decir, lo mismo, examen va a haber. No puede eliminar el examen el presidente porque es una reforma legal. El examen está estipulado en la LOES. Y así pudiera eliminarlo, así podría cambiar la ley. ¿Qué va a ocurrir con todos los que desean ingresar en un mismo centro universitario? Tienes que aplicar un mecanismo de filtro, inevitablemente. ¿Qué era lo mejor? Que el mecanismo de filtro no sea al interior de las universidades, tiene que ser en imparcial el que tenga el mecanismo de filtro. ¿Qué va a ocurrir? Que va a volver la corrupción de los 90, donde se va a tener que pagar por un cupo, donde vas a tener que hacer las filas para obtener ese cupo. El examen era y es en todo el mundo, no solo aquí, el mecanismo para el ingreso a la universidad más apropiado. Ahora, ¿por qué hay muchos que se quedan? Porque no llegan a un mínimo. Pero no es culpa del examen, es culpa del sistema educativo, de la escuela, del colegio. De eso es que no te preparan para que puedas rendir con la mejor de las capacidades. Ahora, así te preparara el sistema para que des y todos dieran muy bien examen. Tienes que coger los mejores promedios para que puedan ingresar, porque no todos ingresan a la universidad porque no tienes tanta demanda. Mira, aquí podemos decir ya, todos los que quieran estudiar comunicación, abrimos 500 cupos, pero ¿qué vas a hacer luego con tantos comunicadores con título? Vas a saturar la fuente de empleo también. Eso la ley tiene que estar compaginada con el modelo de desarrollo productivo. Preguntémosle a Lazo o a Lenín Moreno si tiene una idea de cómo compaginar las dos cosas. No la hay tampoco. ¿Por qué se empecinaron en que había que cerrar Yacha y encerrar la Universidad de las Artes, la Universidad de Educación? Esas son universidades que estaban pensadas en función de la matriz productiva o del proyecto de matriz productiva del gobierno de Correa. Al menos había una relación. De que eso funcionó, no, es otro problema, pero al menos había alguien que pensaba que había que generar carreras ahí acorde a lo que estaba desarrollándose en ese momento del país, también en términos económicos, ¿ya? Y no soy correísta, pero nosotros podemos mirar que eso sí tiene un sentido, al menos.
Lo que ahora pretenden con la descentralización del examen, sí examen, pero descentralizado. Lo que pretenden es volver a la subasta de cupos y volver a la corrupción y volver a los manejos muy locales de cada universidad. Se pelearon por tener el examen, claro, porque eso les da más poder para determinar quién ingresa y quién no. En contra de que eso ocurra, sin embargo, ahí las universidades lo van a recibir, ni se quejaron, dijeron más bien hay que organizar el nuevo examen nosotros. Es terrible, es un retroceso. Con esto también, en contexto de pandemia, además sale el tema del fenómeno de nuevamente de los institutos superiores, ¿no es cierto? Que ahora ya comenzaron el proceso de acreditación para poder dar como título universitario los tecnologados, las tecnologías, etcétera, etcétera. Nuevamente, lo que tú mencionabas al inicio, vuelve estos institutos o universidades de garaje, donde el tema de poder plantear una exigencia académica está en detrimento, ¿no es cierto? Y sí en favor de una visión mercantil de la educación. Porque, ok, ya no vas a ingresar a la universidad pública, ¿no es cierto? Pero tienes esta serie de institutos en donde es más rápido y capaz vas a tener más chance aparentemente de conseguir empleabilidad, o al menos desde la parte simbólica a nivel social, pues ya tener un título, ¿no es cierto? Que en muchas ocasiones es el tema de ir a la universidad, por el tema de simbólicamente, supuestamente ser alguien, tener un título. Nuevamente vuelve ese fenómeno con la proliferación desmedida de los institutos, pero además con esto de el ingreso a las universidades con el tema de nivelación o propedéuticos, también sigue proliferando estos institutos preparatorios que tienen un costo alto, elevado para la clase baja, para poder dar estos exámenes. ¿Qué piensas de estos dos puntos? Tema institutos. Necesitas profesionales técnicos, de acuerdo. Yo creo que hay que tener los institutos, ¿ya? Que el instituto además te pueda llevar a acceder a un título de maestría, considerado como título de tercer nivel, de acuerdo. Mientras sean institutos que estén acreditados, etc. En comunicación, por ejemplo, que haya formación de camarógrafos, ahora que estoy viendo las cámaras, muy bien, va, camarógrafos, o diseño en 3D, muy bien, un curso de técnico o tecnólogo. Y luego puedes acceder a una maestría, perfecto. Lo único que yo ahí cuestionaría es que siempre debe estar eso regido por una institución igual de educación superior. Segundo, el tema de que eso se vuelva una mercancía o un proceso de mercantilización de la educación también va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ahora la universidad, y de manera particular las universidades públicas, ya que se pusieron bien, ya que hubo presupuesto, que se construyeron edificios, que se contrató profesores, que se compraron equipos, entonces la universidad pública recupera su prestigio. Y entonces ya hay más gente que quiere ingresar a la universidad pública porque sabe que el título es un título importante. Y eso, ¿ya? La gente que no ingresa, ¿qué es lo que lo convierte a la necesidad de la educación superior? La convierte en una mercancía. Porque dice, bueno, como no obtuvo el puntaje para entrar a la universidad, entonces me tengo que pagar una universidad privada. Y en la universidad privada hay para todos los bolsillos. Desde el bolsillo no tan acaudalado, digamos, hasta el muy acaudalado. Que hay muchas universidades en las cuales tú dices, bueno, yo quisiera estudiar en esta universidad porque aquí hay una carrera que tiene este enfoque, etcétera. Es diferente, que en efecto existen, porque hay muchas carreras interesantes que están en las universidades privadas y que por la oferta también haya gente que decide estudiar ahí. Pero también hay gente que no logró aprobar el examen y que le tocó endeudarse. Ese es el fenómeno del neoliberalismo, por ejemplo, chileno. La gente endeudada para acceder a su educación superior. Y algunos dicen que 30 años llevan endeudados para pagar su educación superior. Eso es lo que le pasó a Chile, por eso sus movilizaciones en el 2015 primero y luego en el 2019. Los chilenos salieron a protestar porque decían, pagamos 30 años la universidad, con la esperanza de tener también un salario importante, una profesión, y cuando vino la crisis
esta crisis tan fuerte, en el 2015 los chilenos no encontraban trabajo y tenían que pagar los créditos educativos. Entonces eso es un poco lo que empuja el modelo, así que eso sería un poco de la mercantilización. Una de las empujó en 2019, ¿no es cierto? Octubre de 2019, el movimiento estudiantil. Ahora en este pasado reciente de 2020 también empujó el movimiento estudiantil justamente al no recorte presupuestario. ¿Cuál es tu mirada actual del movimiento estudiantil? Yo creo que eso también pasó con la LOES, que como no posibilita la creación de frentes políticos, de grupos políticos, se ha satanizado el ejercicio de la política. Y entonces yo doy teoría política, entonces les pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿y qué piensan de la política? Dicen, no queremos saber nada de la política es mala, la política es corrupción, la política es solo para los que están desocupados o los que tienen intereses. Y yo les digo, bueno, tiene que acabar el semestre y yo tengo que haber cambiado un poquito esa visión, porque el ejercicio político es un ejercicio innato del ser humano. Como comunicarse, también así hacemos política, a diario, en todas nuestras relaciones. Y entonces, lo que ha ocurrido es que los estudiantes no quieren, tienen miedo y dicen, no queremos ser políticos porque es como, no está de moda ser político ahora. ¿Ya? Los que están metidos en la política han de tener algún interés, son corruptos, etcétera, etcétera. Es decir, nadie quiere hacer una acción política porque nadie quiere ponerse un poquito por el resto porque están estigmatizados. Eso ha hecho que el movimiento estudiantil esté complejo. Mira, tienes una FEWE, 4 años lleva el presidente de la FEWE. Ahí está, yo de hace rato está él ahí de presidente. 4 años y nadie dice, a ver, ¿y usted qué hace aquí? Y ahí siguen, no convocan elecciones. ¿Y quién dice nada? Los estudiantes no dicen nada, ¿qué sigue? Es una federación de estudiantes universitarios histórica la que tenemos aquí en la central, la que vivió grandes cambios en el país. Y ahora tienes ahí, prácticamente nadie dice nada. La FEWE sirve como muro de quejas, le digo yo, de quejarse de los directores de carrera, de quejarse de las autoridades, nada más. No hay organización estudiantil, no se impulsa. Sin embargo, hay en determinadas facultades, hay eso que yo digo, el espíritu, ese espíritu como estudiantes, el espíritu de la juventud, que es un espíritu que siempre busca cambiar cosas. Cuando tú estás en la universidad, quieres comerte el mundo. Y ese espíritu que tienes ha hecho que también los estudiantes se puedan movilizar. Que no sean muchos, pero que lo hagan de forma inteligente, que proyecten sus acciones de una forma en la cual se puedan replicar sus actos y parezcan más. ¿Ya? Yo creo que hay un espíritu chiquito, pero como es tan fuerte, lo amplifica. Así que yo creo que tengo fe yo siempre en la juventud, siempre. Porque ahí si no fuera por los que se atreven, el mundo no habría cambiado nunca, viviríamos en las cavernas. Si seguimos la metáfora de Platón, es por el que salió de la caverna, por el que se atrevió a salir de la caverna, es que ahora estamos aquí. Así que yo sí digo, el mejor espíritu es el espíritu del que quiere cambiar las cosas, del que no se conforma con lo que te dicen que así debe ser, que así te tienes que comportar y que estas son las reglas de la vida. El que está dispuesto a romper todos esos límites, ese es el que va a generar cambios en la vida. Así que hay que pelearse por romper los límites, por romper las barreras, por romper los convencionalismos de la sociedad y por hacer precisamente aquello que no está permitido. Creo que esa es la consigna de mayo del 68 de los estudiantes también de ese periodo de movilización. Exijamos lo imposible. Eso hay que exigirle a los jóvenes. Y exigirnos nosotros mismos también, porque trabajamos permanentemente en ese proceso. Cris, ya para ir cerrando, cuando yo digo educación superior pública, ¿a ti qué te viene a la mente? Educación superior pública. Me viene la idea de que es de todos, de que es el proceso de formación del pueblo, de la sociedad. La consigna de la universidad del pueblo, más allá de un simple proselitismo, para mí la educación es de todos, significa el que ahí la sociedad
tiene su semillero, digámoslo de alguna forma. Su semillero para todo, para la investigación, para la profesionalización, para el contacto con la sociedad, pero tiene el semillero del futuro no tan lejano, de un futuro totalmente cercano. Si es que utilizamos la metáfora esta del semillero o esta de la semillita, ¿no? Lo que estamos formando es esa semilla en la sociedad. Son poquitos años los que están en la universidad, son 4 o 5 años, pero que te van a determinar toda la vida. Yo lo digo de forma particular, a mí la universidad me marcó y creo que a todos. La universidad es el espacio, el momento en el cual vas construyendo tu vida. Antes de eso estás como todavía bajo la tutela de los padres, pero en la universidad ya dices, ya esto es como el poder tener una decisión, una capacidad de decidir, y ahí se te marca la vida, se te marca la historia. Algunos, no sé, encuentran pareja, se casan con compañeros en la universidad, encuentran los amigos de toda la vida en la universidad, encuentran el ideario político en la universidad. Lo que encuentres en la universidad te va a durar toda la vida. Eso sí, tengan la completa seguridad. Así que por eso yo digo que es un semillero de esperanza y de eso que sería el futuro, ¿no? Y un futuro súper cercano. Gracias, Cris. Te agradezco por el tiempo y por hacer una pasada de que la educación pública superior es un derecho que no es de ahora, sino ha sido desde muchos años atrás. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués. Adelante, adelante universidad, en el tiempo, en el espacio, tu nombre.